necesidades, para suplir sus necesidades. Entonces, es una alegría recibir aquí el pastor Glauco Ferreira, que es pastor de la iglesia metodista en Río de Janeiro, en Parque Anchieta. Pastor Glauco, hemos participado juntos, pastor, de algunas lives sobre este tema tan importante, que es el autismo en la iglesia. Inclusive es el idealizador en este tema, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales. Entonces, quien nos sigue, Pastor Glauco, entre en las redes y sigan Autismo en la Iglesia. Él viene a dedicarse a esta causa, que es una causa social, ¿no, Pastor? Trabajar inclusión de las personas autistas en la comunidad de fe. Entonces, por capacitaciones, orientaciones, y recientemente ha lanzado un libro con este tema tan importante. Ahí está el libro, Autismo en la Iglesia. Debemos estar preparados y debemos hacer con que familias y autistas se sientan bien en nuestro medio, en la iglesia. Entonces, yo te paso la palabra, mucha reflexión y orientación también. Muchas gracias, Jacqueline. Es un gusto de reverte. Placer es todo mío. Buenas noches. Es una alegría estar aquí. El tercer webinar internacional de Rafa, sin duda un tiempo muy especial. Habrá un tiempo para platicar un poco el tema de mi ponencia, inclusión en la iglesia, desafíos y posibilidades. Yo es muy feliz de estar aquí. Por algunos motivos. Primer motivo, todo lo que conocemos hoy como sociedad, nuestros parámetros éticos, nuestra moral, eso de una cierta forma es una base en la Biblia. Crean ustedes o no, pero antes de un homicidio, ser un crimen ya era un pecado condenado por la Biblia. Antes de una traición, una mentira ser una cosa muy fea en la sociedad, la Biblia ya lo condenaba. Entonces la Biblia ya condenaba. Entonces aquí en esta noche, sin duda, para hacer esta transición. Y quiero dejar un mensaje a quien está en vivo con nosotros y para quien esté en vivo al final de mi ponencia. Voy a dar un spoiler del nombre de ebook Unidos sobre el autismo en el ambiente de trabajo. Materia que estamos terminando de concluir. El ebook ya está listo y voy a liberar de una forma gratuita para quien esté en vivo con nosotros. Al final de la ponencia voy a dar el link para la gente. Voy a pedirle, por favor, que pongan mis dispositivos en la pantalla para que podamos compartir algo con ustedes. Es el tema de mi ponencia, inclusión en la iglesia, desafíos y posibilidades. Y con inclusión de la iglesia quiero decir algunas realidades basadas en la Biblia que van a hacer con que tú comprendas que hay situaciones que todos nosotros podemos pasar. Y no solamente esto. En la mitad al final de la ponencia son cosas que tú puedes utilizar en tu día a día, en la escuela, donde actúas, en el ambiente donde actúas, principalmente con niños autistas. Vamos, el próximo, por favor. Vamos. La importancia de pensar la inclusión en todos los ambientes, incluyendo la iglesia. Quiero empezar este tema con ustedes trayendo algunas reflexiones. La primera reflexión es cuál es la influencia. Tenemos noción de la influencia de la espiritualidad en la salud emocional de las familias atípicas. Recibimos el diagnóstico, quien tiene hijos autistas, no es mi caso. Tengo un hijo autista de 11 años. ¿Cómo recibimos un diagnóstico? Sabemos que el diagnóstico va a cambiar nuestra vida, hace con que debamos reinventarnos a partir de esta nueva realidad. Y si tú ves en un contexto de alrededor de nosotros hoy, se ha buscado la espiritualidad. No voy a entrar en el mérito de religión, el mérito de ideológico, nada de esto. La cuestión de espiritualidad.
veo algunos motivos para eso. Primer motivo es que en el mundo tan globalizado, a cada día las personas ven un vacío de ellas mismas que no se puede llenar por dinero, por viajes o por bienes materiales, que tal vez sea uno de los principales motivos. Segunda cuestión, que yo veía un reportaje, una materia de Paraíba, que hablaba la influencia. Se eu não me engano, ela é de 2019 ou Y la 2020. investigación 2019, 20, 56 de los médicos que participaron de esta encuesta afirman que percibían una mejora en pronóstico de sus pacientes. Eran dos pacientes con fe, en lo que tenía fe en la vida, no necesariamente un católico, evangélico, otras religiones, pero alguien con fe, alguien que se declaraba como una persona sin fe y percibían esa dinámica, un pronóstico de la persona. Cuando entramos en situaciones que se recibe un diagnóstico, la realidad es que no estamos listos para tener hijos, no nacemos listos para tener hijos, aún sea un proceso natural a lo largo del tiempo, pero no estamos listos. Yo digo que puede hacer cursos para ser madre, lo que sea, que solo está listo para maternidad o paternidad a partir del punto que tenga un hijo y ejercer en la práctica la nueva realidad. Así que cuando miramos un contexto, sin duda, la espiritualidad trae una influencia sobre nuestra percepción de la vida y de aquello que nos pasa. Así que un punto que necesitamos pensar sobre la inclusión es la iglesia. El segundo punto, necesitamos pensar la iglesia como un refugio y un lugar, un sitio de esperanza. Cuando una familia con hijo autista llega a la iglesia, ya están, sin dudas ninguna, yo les digo cansados de encontrar las puertas cerradas. Y la iglesia no puede ser una más puerta cerrada. Así que, segundo punto de la importancia de pensar en la inclusión a partir de la iglesia, también una iglesia que necesita ser un sitio de refugio para las personas, de esperanza para las familias. Y un tercero punto para destacar la importancia de la inclusión de la iglesia con un espejo para la sociedad. Si procurar en nuestra historia, vamos a ver que los primeros asilos, orfanatos, las universidades que tuvimos aquí en Brasil especialmente, todos con algo en común, que era en común, había una iglesia por detrás. Las estructuras que tenemos conectadas a las instituciones religiosas son instituciones que hacen un trabajo serio. Así que no hay duda de que la inclusión no solamente de un autista o la persona con deficiencia, sin duda la iglesia tiene un rol importante, esencial para que esta inclusión sea algo real, verdadero y genuino. Sin duda ninguna que si la iglesia hiciera un trabajo serio, sin dudas logramos traer eso para la sociedad. Una diapositiva más. Con la importancia voy a compartir aquí los retos para la inclusión en la iglesia. Y aquí, aún en puntos, pensemos que es un reto específicamente para autismo, incluir a alguien con autismo en la iglesia. Voy a traer aquí, sí, hay un reto por el autismo, pero hay un reto también por la iglesia. Y la parte más difícil tal vez sea romper paradigmas. El primero paradigma que necesitamos comprender para romper este reto de la inclusión del autista en la iglesia, sin dudas, es romper un capacitismo religioso.
es romper las concepciones equivocadas que cargamos con nosotros, que se nace un niño con autismo o con deficiencia, si alguien se torna alguien con deficiencia, romper esta concepción de que la mano de Dios está por detrás. Romper con la concepción de que nació autista porque alguien realizó algo equivocado. Si nació autista es porque la mano de Dios pesó en la vida de la familia o es una punición de Dios. Es una mentalidad antigua, retrógrada, pero desafortunadamente con frecuencia en nuestros días. Voy a decir algo y le sugiero que no haga este tipo de cuestión que voy a traer aquí, porque estará embarazado con la respuesta. Pero externamente entrar en un grupo en Facebook, en una página en Instagram, perguntar a las personas si ya sofrieron perjuicio en la inglés, en un sitio sin prejuicio, van a deprimirse con las respuestas. Así que es un punto que necesitamos pensar para vivir una inclusión en la inglesa, romper con capacitismo religioso, un capacitismo explícito, oculto, pero que por veces interpreta la Biblia de manera equivocada para así generar una concepción. Un segundo punto que necesitamos romper en este reto para la inclusión de la iglesia es olvidar la idea de que oración resuelve todo, pero no cree en la oración, es opuesto, demasiado creo. Pero la oración termina con acciones, no es por acaso. Necesitamos hacer lo que está a nuestro alcance para que Dios intervenga de cierta manera. ¿Comprenden? Así que refuerzo la acción porque oramos demasiado, pero no actuamos. Así, atitudes más acciones. Da inclusão na igreja. De inclusión en la iglesia. Necesitamos reconocer la propuesta bíblica para la inclusión. No voy aquí a abrir los textos por cuenta del tiempo, pero puede printar la pantalla y creo que eso será útil para ustedes en otro punto, en otro momento. A ver, reconocer la propuesta bíblica para la inclusión. Voy a enfatizar temas y después puede ver los trechos. La primera cosa que necesitamos comprender es que todos somos vulnerables. Mi mujer y yo no tenemos pariente o familiar con autismo, pero no pensamos, no conocíamos personas con autismo antes de nuestro trabajo. Somos vulnerables. Un segundo punto que no tiene garantía de cómo va a despertar mañana. Por ejemplo, hay un hermano que en 2011 sufrió un accidente en moto, tiene deficiencia. Ahora, Génesis 32:30 y Samuel 4:4 son historias conocidas. La primera es sobre Jacob, que después de pasar una noche en una batalla con ángel, se torna una persona que cochea. Un segundo caso, que es el de un niño, una de las servas de su casa, está en un momento de aflicción y cae, quebra sus pies y también está corriendo, es cojera. Somos vulnerables. Jacob era alguien que era perfecto, pero cojea en fase de su vida. También el niño era perfecto, después de una caída se torna una persona que cojea con deficiencia. No estoy aquí con plagas ni nada, pero tal vez hoy sea una persona que aparentemente está bien, pero no sabe el día de mañana cómo estará, o si tendrá un hijo con deficiencia o cosas así. La primera cosa que tenemos que reconocer con la Biblia es que todos nosotros somos vulnerables. El segundo punto que necesitamos pensar, de acuerdo con la Biblia, deficiencia no es falta de control por Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 11. Una historia conocida, Moisés recibe una misión por Dios
En esta misión que recibe, llega a Dios y les dice, Señor, no puedo liderar este pueblo porque soy una persona pesada. ¿A quien defiende que era una persona ruda? Y también la idea de que Moisés era una persona que no hablaba derecho. El mérito es que nos dice eso en versículo 10. En versículo 11, Dios retorna. ¿Quién fue que hace la boca del hombre? ¿Quién realizó lo que habla, que no habla, lo que ve, lo que no ve? ¿No fue yo? La pregunta es suficiente para Moisés para comprender que Dios no perdió el control. La persona nace con la deficiencia que es tartamudo. Eso no es decir que Dios perdió el control de la situación. El tercero punto, Dios se preocupa con las personas. Levítico 19, versículo 14, orienta al pueblo de Israel, no sea un engañado para el sordo ni un tropiezo para el ciego. Pensa con nosotros las dos posibilidades de cuidado para una persona sorda o ciega. La mayor amenaza a un sordo es algo que habla y no puede escuchar. La mayor amenaza a un ciego es algo que pone para cair en su frente. Deus tem essa orientação para o povo. Avançando um pouco mais. Como igreja, somos chamados a retornar a dignidade às pessoas com deficiência. Uma história breve, bem rápida, para situar-nos, ubicar-nos. En la diapositiva, Samuel, capítulo 9, David llama a sus servos y le dice, ¿hay alguien en casa de Saúl para utilizar un favor para esta persona? Pelo amor que yo tenía a Jona, sí, ay, Mefibosete está olvidado, el Odebaca es una persona que no camina. David llama a Mefibosete. Cuando Mefibosete llega delante del rey, David se pone al pie del rey con la declaración, ¿quién soy yo, mi rey? Un perro muerto para que se acuerde de mí. En ese momento, Mefibosete revela su corazón a David, revela lo que estaba dentro de sí. En el momento, las personas que encontramos en nuestro camino están en este punto de su autoestima extremadamente baja, complejadas, delante de todo que pasan en su día. Y David, en aquel punto, nos dice que todo el bien que de la casa de Saúl y distribuye entre los herederos. Podríamos decir que hasta aquí está bien para David. David cumplió su rol con justicia para los herederos de Saúl, pero va a más adelante. Distribuir los bienes, sigue diciendo a un Mefibosete que está conmigo en mi casa, se sentará conmigo a la mesa con todos los días de su vida. Ahora una pregunta para su reflexión en su hogar, que es, ¿cuál es el hogar más importante? Puede tener su sitio preferido, pero el más importante en mi casa, especialmente el sitio más importante que tenemos es nuestra mesa, porque en la mesa nos sentamos en el mismo nivel, todos se ven por los ojos, y nos sentamos a la mesa desarmados, sentamos a la mesa para abrir nuestro corazón, para compartir ideas, proyectos y también fragilidades. La mesa es el sitio más importante de un hogar. Aquel punto, David retorna a la dignidad para Mefibosete. Como iglesia, somos llamados a retornar la dignidad de las personas. Avanzando más, necesitamos como iglesia ir donde nada más quiere ir y hacer lo que nadie más está dispuesto a hacer. Evangelio de Juan, capítulo 5, nos dice que Jesús iba a Jerusalén en una fiesta. Jesús para en Jerusalén, en un sitio donde estaba tanque de Betesda, las puertas de las ovejas, donde es Betesda. Cuando llega, había una multidumbre de personas que estaban enfermas y con deficiencia. Dentro de las personas había un hombre que estaba a 38 años. El hombre empieza a hablar con él y dice, la Biblia nos dice que aquel hombre, Jesús le pregunta cuánto tiempo está aquí. Él dice que este tiempo, y después dice a Jesús,
De tempos em tempos, desde un Hangley agita as águas del tanque. A primeira pessoa que entra curada de sua deficiência, de sua enfermidade. Não é agitar as águas hoje. O mérito não é esse para hoje, pero llama sua atenção lo que podemos fazer nós outros. Acuérdense que necessitamos nos poner como quem resolve a situação, não somente como em oração, pero quem actúa. O homem nos diz quando o anjo baja, agita as águas, intento, pero sempre há alguém mais rápido que eu, porque nadie pode ajudar-me. Vou dizer algo. Em um sítio, em uma situação em que todos necessitam, só que não necessita que pode ser algo. Todos que estão naquele ambiente estavam com uma demanda específica que era, buscavam de certa maneira sua dignidade. Em um sítio onde todos necessitam, nadie se ajudará. Como igreja, como instituição, em geral, como escola, profissionais que atuam nesta área, necessitamos compreender que em um sítio onde todos necessitam, sou tu e eu que podemos fazer algo para ajudar. O segundo ponto, nesta parte da palavra, segundo ponto é que íamos a uma festa, Jesus ia e parou por seu caminho. Necessitamos ver, estar onde falha o Estado, a alcaldia falha, como igreja, necessitamos estar nestes sítios para viver uma transformação. Avançando para uma parte mais prática de minha apresentação, necessitamos romper com as concepções excludentes. Que são essas? Em Juan 9 nos diz que Jesus caminhou com seus discípulos e encontra um cego de nascença. Este cego pergunta, quem pecou, eles ou seus padres, para nascer cego? Jesus diz, nadie de seus padres, tampouco ele, pecado, nasceu assim para que manifestasse as obras de Deus. Jesus dá uma resposta corta e bem objetiva, que está em contra da cultura da época, porque a cultura da época considerava que as pessoas que nasciam com deficiência eram pessoas amaldiçoadas. E Jesus rompe com esta situação. Somos chamados a romper com as situações excludentes, com as concepções. Não podemos ter culpa para a deficiência, porque se decidimos procurar a culpa, não hacemos nada para transformar, porque não vamos encontrar o culpable. A ver, todo foi reto, pero agora chegamos a um reto proponido por el autismo. Lo que necessitamos pensar antes de resolver o tema de autismo, necessito resolver os temas de ambiente onde estou insertado. Prejuízo, oculto, explícito, falta de vontade para agir, ganas de transformar as coisas, e temos um reto da inclusão da igreja. Inclusão provocada por autismo, que é um transtorno de espectro de autista, excesso de estímulos em las celebrações religiosas. É o último reto que temos a ver. Autismo é um transtorno de desenvolvimento, de acordo com a investigação de CDC, uma a cada 44 crianças norte-americanas até 8 anos estão em espectro autista, que ocasiona comprometimentos em 3 áreas. Quais são as áreas? Comunicação, socialização e comportamento. O comportamento, necessitamos compreender que o comportamento é resultado das 2 primeiras. Excesso de comunicação, de estímulo sensorial, estímulos no ambiente pode alterar o comportamento e altera o comportamento por excesso de socialização também. Pensem agora comigo na igreja. Há um indivíduo com dificuldade em 3 áreas e quando chega na celebração religiosa, encontrará excesso de estímulos exatamente nas 3 áreas. Porque de um lado há uma pessoa que tem dificuldade em sua comunicação verbal, não verbal, em sua percepção sensorial, e de outro lado tem um ambiente
donde todo que pase está relacionado a la comunicación o la música también, sonido, estímulo visual que pasa, o el olor del perfume, o sea, una estructura pequeña, olor de comida en el restaurante, todo eso son estímulos. Las cosas que pasan desapercibidas son percibidas para estas personas. Hay una persona que tiene dificultad en su interacción social y ponga en un ambiente que hay personas. Lleno de personas. Aquí también hay un exceso de estímulo. Además de eso, sabemos que es costumbre en algunos sitios donde hay celebración, vira a hermano a su lado y les diga eso, vira a hermana en su frente y les diga eso. Exceso de estímulo, aunque parezcan algo indiferente para la mayoría de las personas, sabemos cómo es difícil para las personas con autismo. Tengo amigos autistas y siempre que les llamo a hacer eso solamente por viernes, por cuenta de la resaca social, necesitan descansar. Un de Paraná que nos dice, así que si hago algo por un día, necesito de un día de descanso por conta de exceso de estímulo. Y más fundamental de todos, comportamiento de un lado, hay alteraciones importantes. Y de otro lado, nuestra iglesia es un espacio repleto de reglas de conducta. Nuestra reverencia de culto foi acusado na internet de um pastor que provocava, estimulava irreverência, não é isso? Pero necessitamos compreender que há momentos, especialmente o niño autista, está na igreja, levantará, cambiar de sítio, saldrá del ambiente e volverá. Não é porque é irreverente, porque se não é isso, terá uma crise. O excesso de estímulo é muito forte. Está sendo hiperestimulado, hace eso, levanta, corre, salta, agita sus manos, balanza su cuerpo, o es físico, no es irreverencia. Necesitamos compreender, hay un paradojo. ¿Cómo hacemos eso en este ambiente sin tener una estructura bien sistemática? Y vamos a hacer eso en la próxima diapositiva. Lo que pasa es un choque. Y naturalmente, hay casos y casos de personas que resisten ir a la iglesia porque fue un choque se torna una situación traumática. Con las dificultades, lo que necesitamos pensar como iglesia para, en hecho, lograr inclusión efectiva en este ambiente. Eso aquí que voy a traer no es solamente para iglesias, para cualquier ambiente. Les traigo la iglesia porque es el área que estoy dedicado hace 10 años de investigación por 10 años. Es mi vivencia a diario que tengo con mi hijo a diario frecuentando nuestra iglesia. El punto que necesitamos pensar, una red de apoyo es bienvenida en todo sitio. ¿Cómo pensamos una red de apoyo para inclusión en la iglesia? La red de apoyo será necesaria con 3 niveles. Primero es profesional. ¿Pastor es un consultorio? No. Los profesionales que tenemos, sin duda, pueden ayudarnos y ayudar a pensar en algunas estrategias, materiales y cosas así. El segundo nivel es familiar. Poner la familia en contacto para que las personas enriquezcan sus experiencias unas con las otras. 10 años, si tuviera alguien en mi lado sobre la mentalidad de autismo, las cosas que pasé estarían buenas ahora. Y también los voluntarios, las personas que sirven en esa área. Piensa en una red de apoyo a partir de los 3 niveles. Segundo punto, asociación con la familia. Nadie puede ofrecer más recursos para nosotros do que la familia que vive con esta persona autista o el autista, mesmo dependiendo del nivel de su autonomía. Les digo que aprendo mucho con las familias y con los autistas. Las dudas que tengo ahora, por ejemplo, en la pubertad, recorro a mis amigos autistas antes de charlar con los médicos. El tercer punto, comprenda un ambiente. Cómo que se da la dinámica en la escuela, en la iglesia,
cómo son los estímulos y cómo los estímulos llegan a la persona. Comprendan eso, necesitan necesariamente compreender eso. El cuarto punto, comprenda la persona, entenda los estímulos, entenda cómo es un procesamiento sensorial de este individuo. Les digo que las herramientas de integración sensorial son grandes asociados en este proceso de inclusión en la inglesa. Lo que logramos de avances fue pensando en eso, ofreciendo estímulos de manera gradual para adaptarse a un ambiente en su tiempo de permanencia. Y por fin, llegamos en la adaptación de contenido. Las personas que me buscan todos los días, recibo preguntas así: pastor, me manda un material adaptado para un autista. No voy a mandar un material sino pensar en la estructura antes. Como que pensamos en un material, actividades que sean objetivas. Tengo aquí una actividad, cuadro de rutinas, voy a alcanzar aquí. Voy a enseñar un ejemplo. Esto aquí es un inicio de la pandemia no verbal. Tenía que poner la mascarilla, lavar sus manos, cuando tenía que usar alcohol, enseñar cuando utilizar el termómetro. Preparamos estes cards que nos asistió en el comienzo de la pandemia. Pensa no material estruturado. Mais importante do que ensinar história bíblica e coisas subjetivas para nossos niños autistas é ensinar os princípios. Princípios que encontramos em la palavra, certo? La última diapositiva. Vamos a poner el enlace que voy a cerrar aquí. Estoy en mi tiempo, creo yo. Aceleré un poco. La pantalla. O QR Code, porque... El QR Code seguramente es un contenido rico para asistir los autistas en nivel 1 de soporte. Y también hay una empresa que es logística, si hay su negocio, pensar en la contratación también de personas con autismo, ¿sí? Mis contactos aquí están, se necesitan, correo, Instagram, Autismo en la Iglesia. Nuestro WhatsApp también, aquí estamos para soportarles. Sí, bien, personas, muy bien estar con ustedes esta noche. Que Dios les bendiga a todos. Pastor, una vez más, gracias, muchas gracias por su presencia. Las informaciones son sumamente importantes y poco a poco vamos a hacer la diferencia para ver cambios. Muchas gracias. Las cosas van a empezar por la iglesia, yo creo. Sí, seguramente.